Bienvenidos a Ecos del Árbol Genealógico, espacio creado para ti. ¿Sabías que todas las experiencias que vivimos, las emociones que sentimos y expresamos a través del cuerpo, del modo que sea, de la forma que sea, como también los desafíos que enfrentamos día a día en nuestro trabajo, en nuestras relaciones con nuestra familia, tienen raíces profundas en las historias de nuestro árbol genealógico? Bueno, para eso hemos creado este espacio, para que juntos exploremos el mágico mundo del transgeneracional, el árbol genealógico y la decodificación emocional. Y que también iremos descubriendo cómo esas memorias, patrones y creencias heredadas impactan en esa vida actual. ¿Y qué podemos encontrar en este espacio? ¿Qué puedes encontrar aquí? Bueno, para comenzar te brindaremos herramientas que utilizarás, en primer lugar, para comprender, luego entender y finalmente poder transformar esas dinámicas familiares que hoy condicionan tu bienestar y tu salud. Historias inspiradoras y casos reales que te harán reflexionar. Invitados especiales que nutrirán con su experiencia la tuya. Ejercicios prácticos para liberar bloqueos y poder conectar con tu poder interior. Este es un lugar para liberar, sanar, descubrir y crecer. Acá estás invitada o invitado a permitirte conectar y despejar tu mente, tu alma, mientras desciframos juntos los secretos que guarda ese gran tesoro que es tu árbol. Prepárate para conectar con tus raíces y transformarte desde el alma. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. De nuevo aquí en Ecos del Árbol. Hola, Marce. Hola, Dolo, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con lo que me queda de vos, porque la verdad es que vengo unas semanitas yo, pero vamos camino a mejorar, ¿eh? Vamos, Aquí vamos, vamos. estamos en otro episodio más de nuestro querido y amado espacio Ecos del Árbol. Ecos del Árbol, y seguimos con estas palabras, sonidos, historias que nos van llegando. Gracias a todos los que nos siguen, nos acompañan, a nuestros queridos oyentes. Gracias aquí presentándoles otro episodio más y con una Invitada experta especial. invitada especial. Ella es Paula Agüero, es consultora de Humano Puente y bueno, ya nos va a contar un poco de su historia. Bienvenida, Paula. Hola, Paula, bienvenida. Bueno, hola chicas, hola Dolo, hola Marce, muchas gracias por la invitación. Me encanta. Y este Ecos del Árbol, la verdad que ahora la felicito acá porque me encantan estos espacios para compartir lo que amamos y que podemos pasar horas hablando. Ah, Sí, sí, sí. eso Nos por queda, supuesto. nos queda corto el tiempo siempre. Sí, sí, totalmente. Es un tirano el tiempo, porque cuando ya nos entusiasmamos y empezamos a hablar y hablar y hablar y uno ya no se quiere ir. Contanos, Sí. Paulita, ¿cómo ha sido tu vida, ese antes y ese después hasta que entraste en este camino? ¿Qué te llevó también a buscar otras cosas y a encontrarte en esto? O sea, un poco de tu Bueno, experiencia, de tu paso a paso. dale, me encanta porque Que te escuchen y que sepan una experiencia más de una persona. justamente, sí, justamente estaba pensando en esto, así que no lo dije para que fluyera y va por ahí un poco lo que quería compartirles, que tiene que ver con esto. Bueno, yo soy consultora en bioexistencia consciente y no llegué desde la teoría, sino desde la necesidad, como muchos de nosotros, que llega porque nos duele algo o porque no entendemos dónde estamos parados desde el caos en nuestra vida.
Y, y desde ahí es que llegué y mi vida se empezó a transformar. Y después de viene en esto, ¿no? Termino siendo consultora, que los otros días me acordaba y yo digo, yo el día que terminó la apertura, que es esto que hacemos para ponerle formación para ser consultores, se hace en 2 pasos grandes, que se le llama apertura, y el día que terminó la primera apertura, que fue en San Juan, que estuvimos juntas, que compartimos ese espacio, y cuando nos dicen, bueno, ya están, ya son consultores en decodificación bioemocional, y yo ahí como que me cae la fecha y yo digo, yo puedo acompañar a otros, pero hasta ahí yo venía haciéndolo 100% por mí y porque no podía creer cómo se estaba transformando mi vida. Así que desde ahí empieza, ¿no? Desde una búsqueda personal para... ¿Y hubo, Pauli, sí. un quiebre en tu vida que te hizo buscar este otro camino, digamos? Sí, absolutamente. Creo que toda mi vida fue, yo me recuerdo siempre desde muy chica con preguntas muy grandes, existenciales, ¿no? De que la vida va de esto, de pasarla mal, no puede ser. O sea, yo era como, es- sabía que estaba en un estado de supervivencia sin el conocimiento, digamos, pero sintiendo que no tiene que haber una manera de vivir de forma más plena, de acercarse más al bienestar desde otro lugar. Esto no puede ser la vida, ¿no? Como un poco desde ahí. Y la vida me fue llevando, me fui alejando un montón. Al principio, como les decía desde chiquita, estaba como muy conectada con esto. Y cuando fui creciendo me fui alejando tanto que si yo por ahí veía algún libro de autoayuda, yo decía, ay, pero qué pavada, ¿qué tendrá que ver? ¿Cómo autoayuda? Si yo no quiero estar mal y lo paso mal, eso es una pavada, ¿no? Como que no lo podía creer. Y entré en una especie de pesimismo, cinismo, una cosa de enojada con la vida. Y pensando que nada ni nadie de afuera me podía ayudar, que si yo no podía salir de donde estaba, como alguien o algo me iba a ayudar. Y resulta que seguí por ese caminito. Y la vida no se puso mejor y yo no me pude ayudar. Es más, la iba empeorando cada vez más hasta que, sí, hasta que una amiga en una reunión trae esto, che, hay algo que se llama humano puente, bioexistencia consciente, decodificación. Lo primero que dije, qué pavada, pero así, honestamente, porque es la resistencia, ¿no? Cuando uno está en el dolor, piensa que cuando ha vivido mucho tiempo y se ha acostumbrado mucho al dolor, piensa que esa es la vida, que lo otro pareciera como una solución mágica y no creo que exista algo que te cambie la vida. Entonces, de las que estábamos ahí, yo fue como paso, pero una amiga fue, tomó una consulta con Lau, que estuvo pasando por acá, Lau Gentile, y no sé, pasaron 2 meses. Yo la vi y era como una persona. Cuando la vuelvo a ver, llega divina, con una luz radiante. Y fue como, ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste? Quiero, Eh, quiero estar así. Ese es un poco, ¿Qué? ¿no? Algo pasó. Y lo primero que pensé, mirá el nivel de conciencia que tenía, que yo decía, conociste a alguien, estás enamorada, porque era esa luz que tiene la persona cuando está enamorada. ¿Viste? Cuando conoces a alguien y de pronto ay, vibrás de pronto súper arriba, súper alto. Y dice, no, fui a una consulta de bioexistencia consciente. Y yo me quedé como, ok, voy a hacerlo, porque tuve una prueba, ¿no? Ella Claro. fue mi ver para creer, ¿no? Pero ella fue y yo necesité una prueba. Mirá cuánta resistencia. Y ahí fue que dije, bueno, voy y me entrego porque en ese momento de mi vida ya había un quiebre muy grande. Yo empiezo a trabajar por tema parejas porque no venía pegando una. Era como una experiencia peor que la otra y ya empezaba a decir, bueno, o me tengo que acostumbrar a esto, que no me gusta, o tengo que buscar respuestas. Y en esa opción no perdía nada y dije, bueno, vamos. Y eso cambió mi vida.
Así que le agradezco a los Esa maestros que era una vinieron de a las, enseñarme. esa era una de las preguntas que pensábamos hacerte, era porque cuando Claro, comienza tu carrera, por decir así, ¿no? Por ponerle un nombre para que Sí, las personas que nos están escuchando puedan entendernos de lo que hablamos, te enfocas mucho en lo que es la la pareja. pareja, las parejas tóxicas, la relación con el padre. Comienzas muy enfocada en eso, ¿no? Al principio, sí, y creo que cuando empiezas sigo, ya como consultora sí, de bioexistencia. claro, porque es el síntoma que me trajo a despertar o a recordar, mejor, sí, el síntoma que me trajo a recordar quién era, de qué historias venía. Y por supuesto, cuando uno empieza a trascender un síntoma, yo en aquel momento, mis parejas no duraban, no pasaban los 6 meses, tenía como un cronómetro, ¿no? Ah, Y después de sanar, después de empezar a trabajar esto, se rompe, básicamente se derrumba mi vida tal como la conocía, pero en todos los aspectos, en vínculos, en familia, en entorno, hasta la carrera de la facultad que estaba estudiando. bueno, De tus abuelitos que... mis abuelos, chicas, y hoy no es casual, por supuesto, nada, y que me hayan invitado en Ecos del Árbol, con todo lo que representa el árbol para nosotras que lo trabajamos y lo transitamos como con mucha conciencia. Em, Ayer, 5 de mayo, era la fecha de casamiento de mis abuelos. Ay, Paula, por favor. Sí, y ellos, Me he acordado todo el tiempo mientras estábamos preparando la consulta de hoy de tus abuelitos, la importancia que tenían en tu vida. absolutamente, esa pareja, eh, fueron mis padres, cumplieron el rol de mamá y papá porque mis padres biológicos, por lo que sea, no estuvieron, ¿no? No estuvieron. Entonces, imagínate, claro, la figura de ellos también ha El- estado muy presente estos días que yo digo, mirá, justo esta, que no me di cuenta hasta ayer, dije, claro, qué perfecto. Todo Y es perfecto. ellos, sí, y ellos cumplen el 5 de mayo. Cumplieron en el 2021, en el 2022, 70 años de casados. O sea, 70 años de casados, un imagínate. montón, mi vida. Y después, el 7 y el 8 de mayo fallecen, Claro. respectivamente. Yo me acuerdo patente, no me acordaba la fecha, pero me acordaba que Mirá, era un día, llegaste un día con un tema y al otro día el otro. Se Y fueron el 6 juntos. estamos acá. Sí, sí. ¿te das cuenta? Qué, No, qué perfecto qué todo. perfecto que es todo. Y además vos, el síntoma que te acerca a todo esto es, no tengo pareja o mis parejas tóxicas o lo que fuera, que necesité escribirlo, Paula, Wow. porque para tenerlo acá, porque dije, no me quiero olvidar. Por ahí nosotros tenemos programado todo lo que hacemos, obviamente, con Dolo, pero necesitaba tenerlo acá enfrente mío, lo tengo abierto, el archivo, esto de las parejas, porque me pareció que era muy, yo lo recuerdo recuerdo mucho la historia de tus abuelitos y recuerdo mucho el énfasis que pusiste cuando comenzaste ya como consultora a mostrarte al mundo con el tema de las parejas. Sí. Claro, claro, ¿cómo no? Mira, crezco con una pareja que son mis abuelos, que no son papá y mamá, pero pareja en sí. Una pareja que vivió toda su vida juntos, 70 años, pero donde yo no veía la dinámica de el amor, el afecto en la casa, como con mucha frialdad, mucha dureza. Podríamos decir, bueno, antes era así, pero sabemos que siempre hay una historia, y hay heridas que, que hacen que la persona, ¿sí?, termine siendo como es. Y no, no es la época, es la época que me creé para justificar que ellos son así, ¿no? O fueron así. Pero eh, fue muy frío, muy fría, muy dura la crianza de ellos y por supuesto se trasladó a la crianza que tuvieron conmigo. Así que ahí tengo esa pareja, ¿no?
la pareja que está junta pero que no se ama. Qué fuerte. ¿Y cuántas veces lo hemos visto en nuestras historias o estará? Porque siempre si lo compartimos, si por algo estamos acá y los que estén escuchando, los que lo vean después, van a poder, seguramente les va a caer alguna ficha o van a Sí, poder sí, relacionar y se van decir, a identificar con yo algo. conozco una de esas parejas que estuvo mucho tiempo juntas, estuvieron mucho tiempo juntos y no se amaban. Y por otro lado, la pareja, en mi caso, la pareja de mamá y papá, que no estuvieron nunca juntos, porque se separan en mi concepción. Bueno, sí. Y la última vez que se ven es cuando yo estoy en la panza de mi mamá y tengo 5 meses de gestación allí. ¿Cómo no voy a venir a sanar la pareja? Si ya la pareja de mis padres se separa cuando yo estoy en la pancita de mi mamá. Es muy fuerte. Sí, Sí, Qué fuerte, sin dudas que qué sí. fuerte. Que le has puesto mucho empeño, le has puesto mucho amor, has puesto el cuerpo, ¿no? Porque el dolor debe haber transitado tu vida también, mientras has hecho la reparación y la liberación de todo ese dolor guardado. Porque hoy tenés una pareja maravillosa y un bebé divino. ay, sí. Y esa es la parte que hoy puedo ser el ver para creer de otros, ¿no? Como yo necesité en aquel momento. Claro. Sí, después de empezar y en las primeras consultas, fue muy fuerte. Yo la primera vez que salí de consulta, yo fui sin expectativas y entregada, lo cual hoy me parece maravilloso porque sabemos que se necesita esa entrega para dejar que otro te guíe y si no, si ofreces mucha resistencia, no, nada, la que sale perjudicada es uno, ¿no? Claro. Porque al fin y al cabo Ahí siempre es queda, para ahí uno queda, esta ahí no se cuestión. va, se mueve. Exacto. Entonces, cuando salgo, recuerdo que me voy caminando y empiezo a caminar como si estuviera caminando entre nubes. Y me acuerdo que dije, mi planificación, salgo de la consulta, me voy a la facu, sigo cursando. No, cuando llegué a la facu y empecé a subir las escaleras, yo no les puedo explicar, eran dos, no sé, dos yunques. Toneladas. No podía subir y me empezaba a desvanecer. Busqué un banquito, me tiré ahí, habían unos compañeros estudiando, chicos, me tiré un ratito. Chicas, me dormí 2 horas. Me tiré una campera en la cabeza y me dormí, me desperté. No, Y yo digo, ¿qué pasó? Estaba sola, no había nadie. Digo, qué fuerte. Agarré, fui a mi casa y me acosté y seguí durmiendo. Imagínate esa reparación con todo lo que vi. Y la primera consulta en aquel momento, donde no había un ciclo de consultas ordenado, sino que se iba Sí, era intuitivamente, tu consultora te sí, llevaba sí. por donde sentía, empezamos a trabajar el árbol. O sea que lo primero que yo empecé fue el árbol a el árbol. trabajar y a poner un poco de orden y luz ahí, que cuando empecé a ver que mi consultora, Lau, empezó a armar y a preguntarme, y era impresionante porque yo empecé a entender la dinámica de mi vida y dije, claro, con razón, y yo era como, claro, y claro, y dije, Sí, por son muchas, supuesto que voy a muchísimas tener. caídas de ficha, una tras otra, tras otra, tras Sí, otra. uno tiene el casino acá de Ajá, fondo. entero. Sí, así que inmenso. Y de ahí no pasó mucho tiempo que de pronto se rompió ese patrón de personas que yo conocía con determinadas características, que por supuesto no se hacían responsables, no se comprometían en una relación, había infidelidad, había La falta de, repetición de tu supervivencia. Claro, sí, por sí. supuesto, por supuesto. Y después de eso hubo un quiebre y de pronto aparece un tipo de persona que yo jamás hubiese pensado en conocer, porque claro, mi vida venía armada con ese pack de esas características donde decía, mi Mm. inconsciente tenés que conocer a este tipo de personas, Y porque que es lo te que dejen ir. registró. Sí, tenés que Sí, vivir a el mí, abandono y el abandono y el abandono repetidamente. exacto, exacto. Es increíble porque yo también en un momento con Lau trabajamos mucho el tema de la pareja, yo también venía repitiendo patrones, patrones.
y llegó un punto en que uno deja de ya de vibrar con eso, ya está, listo. Se cumplió lo que tenías que trascender, digamos, y llega esa persona. Y hoy en día yo también estoy personas totalmente opuestas a lo que yo venía trayendo y decir, wow, y es increíble y se puede. Y de ahí también la gente puede ver que sí se puede. Ay, sí, sí, totalmente. Se me pone la piel de gallina porque eh, ahora repasando, viste lo que es esto de volver a mirar, quizás con un poco de tiempo hacia atrás, y yo digo, "Ah, qué miedo, me da un poquito de vértigo decir, ¿y si no me hubiese animado a ir a mirar en mí? ¿Viste eso que te da cuando decís, ah, pero lo hice? Entonces ahora cuando veo a mi pareja, a mi hijito, digo, wow, ¿cuánto he sanado? ¿Hace cuántas generaciones que no había una mamá, un papá y un hijito? Cuando fui a a registrarlo y yo tenía la partida de nacimiento en la mano y veía el nombre de mi hijo con el apellido de mamá, de su mamá y de su papá, yo decía, ¿cuántas generaciones sanadas acá? Maravilla. Sin duda, Es maravilloso, es maravilloso. sin Y duda, solo sin quien duda. está en ese lugar, solo quien le ha tocado vivir o vino a vivir esta experiencia, puede sentirse reconfortado y mirado en tu mirada, es decir, en tu espejo, Pauli, en tu experiencia, sentir que hay ese, como vos decís, ver para creer, otro que te vea, que te mire y que diga, bueno, esa como ella soy yo, sea varón porque da lo mismo el sexo, ¿no? Porque por ahí es un hombre que no encuentra a la Totalmente, mujer, claro. que no Exacto. encuentra a la mujer, que le pasó lo mismo con... Y es un hombre que está solo y de golpe pudo hacer su familia. O que está transitando la etapa previa a la que transitaste vos hasta que empezaste las consultas. Exacto, exacto. Y poder, por eso está muy bueno compartir esto, compartir las experiencias, compartir este contraste de niveles de conciencia. Porque hoy pensaba también el primer encuentro con el árbol genealógico, ¿no? Y yo Qué digo, fuerte. y me acordé que mi primer encuentro no fue en la consulta. Mira, fue en la secundaria, cuando fue en la secundaria y en una clase de inglés, que yo tengo un tema ahí con la carrera de inglés y Ah, mirá. ahora que lo digo, me acabo de acordar que fue en la clase de inglés, después me lo anoto para repasarlo. Pero en esa clase, me acuerdo que llega la profe y nos deja un papelito. Y cuando veo el papel, que era una tarea, cuando lo pongo en el banco y lo miro, era un árbol, el dibujito de un árbol para completar. Fue un Mm, shock tan grande porque fue, ¿cómo completo esto? Porque yo hasta ahí no tenía el nombre de mi papá, de mi padre biológico. Yo no sabía cuál era. Tenía un hueco enorme ahí. Imagínate lo fuerte que puede ser para un niño, para un adolescente, encontrarse con el árbol genealógico, sin que se lo compartan, ¿no? Encontrárselo ahí en la vida. Y fue, la verdad que muy fuerte. Me acuerdo que me enojé, después entendí, ¿no? Ahora, viendo esa escena, digo, claro, amor, ¿cómo no te vas a enojar? Si estabas estaban tocando una herida muy fuerte, muy profunda. Tenía ese árbol, digo, qué completo. Si yo pongo como mamá a mi abuela y como papá a mi abuelo, ¿qué abuelos de pongo? completo arriba. Mm. ¿Dónde pongo a mi mamá? Que yo sabía, mi mamá nunca convivió conmigo, pero siempre tuve conciencia, o desde que tuve uso de razón, que yo tenía mamá, que mis abuelos eran mis abuelos. Eso siempre lo tuve claro. No es que me criaron como si fuera hija y yo me enteré después. No, eso siempre me lo dijeron. Entonces también tenía la figura de mamá ausente por completo. Entonces yo decía, ¿dónde pongo a esta mamá que yo sé que existe? La dejo afuera, la Pero estos pongo. abuelos no eran el papá no eran el papá de tu mamá ni de tu papá. Sí, eran abuelos maternos.
Ah, materno, Ah, sí. bien. abuelos maternos. Entonces, claro, imagínate cómo completo el árbol. Fue impactante ese momento y pasó. Y después, el otro O sea, encuentro ya que la volví vida te a... estaba mostrando por dónde tenías que ir. Absolutamente, absolutamente. Y bueno, después el siguiente encuentro con ese árbol fue en la consulta, ¿no? Completando por primera vez en la vida ese esquema del que soy parte, esa estructura que me sostiene, que Sí, nos sostiene a todos, ¿no? Porque no estamos debe haber sueltos, sido súper movilizador. súper fuerte. Y desde ese lugar, con niveles de conciencia muy distintos, porque allá cuando plena adolescencia me enojé, no lo completé, le dije, yo no voy a hacer esto, no tiene nada que ver con, con la materia, y no lo hice, me dice, mirá que vas a tener, te voy a poner una mala nota, no sé qué, bla, 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 sí, ponela, yo no lo hago, y agarré y me fui, y yo tenía una angustia, claro, Y imagínate, sí, ahí la venían herida. la herida, me Claro. cruzaron la herida ¿Y qué en va a venir público, la de alguna profesora de manera me inglés sentía a expuesta preguntar? con mi historia. No, y no va a venir la profesora de inglés a preguntar, mirá, ¿cuál es el problema? Que tenés un problema con un síntoma emocional en aquel momento que... Mm, Sí, no olvídate, no existe. tenés un negativo encima, me puso. El negativo Claro, que se usaba en el colegio, qué sé yo. Bueno, entonces, claro, desde ese lugar, eso era como una mala palabra, no me acerques, no me cuentes cosas de esto. Entonces, por ahí, alguien que todavía no se anima puede tener un poquito de esto. En el fondo, es miedo, es dolor de querer mirar ahí donde están tus heridas, ¿no? Pero el nivel de conciencia se puede desarrollar, se puede cambiar. Y después, de este lado hoy, digo, em, cuando me siento con el árbol o cada vez que lo visualizo, qué maravilla, puedo dar gracias. Gracias a todas esas historias que sigo comprendiendo, integrando, y que porque hoy me permitieron tener a mi hijo, tener a mi pareja, hacer esto que tanto amo, que es sanar y acompañar a los demás en esa búsqueda. esa Sí, búsqueda sí. de libertad, de plenitud, que ya sabemos nosotras que las tres somos consultoras, que no podés vivir plenamente si tenés esta como esa espinita clavada que hasta que no te sacas ese dolor y una vez que empiezas a sacarte las espinitas, es tal como la, no sé si de llamarle la alegría, pero sí el gozo que se siente adentro de decir, bueno, una cosa menos, a ver, vamos por más, vamos por más. Yo creo que vas conectando un poco, porque si bien no es felicidad, a lo mejor la palabra es como, o por lo menos lo que yo sentí como paz, como, wow, había otra verdad, había otro camino, como certeza. Absolutamente. Sí, creo que también en este camino descubrí que tenía una creencia distorsionada de la felicidad, ¿no? Decimos la felicidad, ese es como el ideal. Bueno, en realidad la felicidad puede estar en el alivio de comprender una historia, en la paz, cuando te vas a dormir, te dormís contenta o te dormís tranquila, que ya no te vas a dormir llorando ni preocupada. Eso es el equivalente a la felicidad desde este lugar, ¿no? Un poco para mí. Porque felicidad antes, desde otro nivel de conciencia, yo decía, ay, es estar feliz, reírme todo el día. No, te Claro, sí, podés no, no. reír todo el día, podés estar muy feliz, pero cuando te vas a dormir, te quedas sola, solo, se te viene Sí. toda la angustia que estuviste evitando con toda esa risa, con toda esa distracción, que muchas veces eh, nos ponemos para que no se acerque el dolor, que en realidad está dentro, no es que no se va a acercar,
somos nosotros los que estamos evitando verlo. Es así. Totalmente. Totalmente. Mira, Paulita, Y bueno, y una vez que eso. saliste, perdón, Dolo, ¿ibas a hacer a preguntar No, no, algo? iba a consultar lo que ibas a consultar, así que habla si querés. No, una vez que lograste concretar ya, digamos, todo este largo paso que diste, que fue poder concretar, poder salir de ese patrón viejo de parejas, por ponerles un nombre, destructivas, que no te llevaban a buen fin, que no te hacían feliz, de poder vos sentirte fuerte, empoderada. ¿Cómo ha continuado tu camino hasta hoy? ¿En qué proyecto nuevo te encuentras? ¿Qué estás haciendo? Contanos. Bueno, después después de eso, de salir o de comprender lo que me trajo a este camino que tiene que ver que tuvo que ver en su momento con la pareja, lo que vino fue reencontrarme conmigo misma, porque después de que sané la pareja, ya está. Entonces eso ya está resuelto, pero por dentro seguían otras cosas. Y Claro. creo que la sanación, no sé si se termina en algún momento esto de sanar, No, pero sigue ese descubrir, ese caminar, ¿no? liberar. Me trajo, sí, sí, me trajo a mí misma, me trajo una gran toma de conciencia que tenía que ver, mirá cuán alejada estabas de vos, que empezaste a trabajar por el tema de una pareja, porque yo empecé a trabajar para que esa pareja que tanto daño me hacía, no, o para que cambiara mágicamente, o para yo entender, pero quedarme ahí, adaptarme. O Y que es sea, mirá desde dónde, ¿no? sí, Mirá sí, desde en el dónde. primer nivel de conciencia cuando empezamos estamos como que no sabemos en una nebulosa. Totalmente. Y después, cuando empecé a ver, no, claro, mirá las parejas del clan, mirá a papá que nunca estuvo, mirá el abandono, me pude volver a conectar con una pareja desde otro lugar y de alguna manera se compensó y se neutralizó el tema pareja y me devolvió a mí. Entonces, a partir de ahí empecé a verme y a decir, ok, ahora vamos por mí. Empecé a trabajar un montón de síntomas que tenían que ver, por supuesto, con resabios de todos esos dolorcitos que seguiré, Con la que Paula que seguiré fuiste dejando liberando. tirada durante tanto tiempo, Absolutamente, absolutamente. para Así recuperar esos que, pedacitos de Paula para integrarla nuevamente. así que desde ahí sigo y cada vez con más certezas del camino y acompañando a otros ahora. Ahora, por supuesto, me llegan un montón de consultas de temas de pareja, Qué mujeres lindo. que no saben si seguir en una relación que tienen hace 20 años y que no la pasan bien. Y yo digo, esta soy yo cuando llegué, que quiere adaptarse para seguir con resoluciones hermosas que a veces también traen aparejada una separación, que muchas veces está como mal visto o mal entendido cuando hablamos de que la separación es igual a muerte o a conflicto. No, bueno, en una pareja donde no hay amor, no circula el amor, una separación es un éxito también. Eso me lo vino a mostrar Sin una duda. consultante y fue hermoso estar renaciendo ella, su pareja, su expareja, sus hijos, pero desde un lugar completamente consciente. Y ella Claro. dijo, y pensar que yo me iba a quedar acá hasta que él se muera, porque yo no me iba a animar a irme. Mirá si no tiene que ver también con mi historia, con esta historia de estos abuelos que estábamos hablando un poco al principio. Em, sí, y bueno, y después otras mujeres que vienen porque no tienen pareja, bueno, un montón de universo pareja, infertilidad oculta. Y, y desde ahí también creando espacios para sanar los vínculos, también, además de consultora de existencia consciente, soy coach y, y sentí la necesidad porque me pasó a mí, cuando sané, cuando empecé a sanar, digo, ok, pero yo no sé
cómo es habitarme desde un lugar más sano, ¿no? Porque yo estaba acostumbrada al caos. Y desde ahí yo sabía cómo era moverse en la vida, pero cuando de pronto me saqué una parte de esa mochilota pesada de caos, de dolor, yo digo, ¿y cómo es? Porque me sentía rara. ¿Cómo hago ahora? ¿Y Claro. cómo hago? ¿Cómo Claro, empiezo a sí. caminar? Era como empezar a caminar desde cero y yo me tomé de un montón de herramientas, porque yo siempre digo, hay muchas cosas, hay que saber qué cosas y para qué momentos eh, ¿Y son desde dónde? necesarias, ¿De qué quiero desde hacer? dónde. Exacto. Entonces, en ese camino fui tomando muchos recursos, herramientas para mí y después dije, bueno, quiero armar también estos espacios para estas mujeres que empiezan a sanar sus vínculos o que quieren empezar pero todavía no se animan a meterse al mundo del inconsciente, porque convengamos que a veces te da como un poco de vértigo de, ya te conté mi historia, tenía tantos dolores que acercarme a eso me daba como un poco de rechazo. Entonces, empecé a crear espacios para que las mujeres puedan acercarse de a poco, mujeres o hombres, pero resulta que vienen un montón de mujeres siempre. Acercarse a espacios para que puedan empezar a comprenderse, a ver dónde están paradas y desde ahí posibilitar para dónde quieren seguir caminando. Mirar para adentro, que siempre va a ser mi recomendación. Anda a hacer un camino de vuelta a vos, hacia adentro. Pero en el mientras, y también está bueno aprender de herramientas que te sirvan para conocerte. Así que un poco en eso estoy hoy. Es así, es así. Es como, a ver, cuando estás en rehabilitación física, Ujú. no te sirve solamente el hacer terapia, digamos, aeróbica, también tenés que hacer algo de tonicidad, de fuerza, también tenés que hacer elasticidad, flexibilidad, digamos, es un poco de todo para restaurar el cuerpo físico que va a salir a caminar, a hacer otro tipo de tarea. No estamos hablando de deportistas solamente. Después de un accidente, tenés una quebradura, tenés esto, ¿eh? Bueno, hay que rehabilitar y rehabilitar músculos, rehabilitar tendones, rehabilitar. Claro, no es Esto una es lo sola que cosa, es un todo. es un todo. Entonces, bueno, lo mismo pasa con nosotros acá. Comprendemos, tomamos conciencia, que es lo que dice Paula, con gran toma de conciencia, pero ¿cómo? A ver, pero ¿y cómo? Las personas están esperando como una receta y nadie tiene una receta de esto. No, no somos recetólogos de nada, porque la verdadera receta está dentro de uno, que es lo que decías vos, Paula. Dentro, a ver, mirarme para adentro y a ver cómo lo harías vos. Claro, cada Preguntarle a uno las tiene que personas. ir también encontrando el camino, porque tal vez no resuena con la manera que uno encontró. Entonces ir descubriéndose. Sí, es como, es el arte, ¿no? El arte del autoconocimiento, que hay tantas formas, hay tantos caminos, porque somos así, Infinidad. somos una diversidad, ¿no? Entonces, y esa es la belleza. Imagínate todos yendo por el mismo camino, todos viendo de la misma manera. Eh, Seríamos autómatas. sí, y Sí. además la diversidad que hay, hablando como desde la 3D en el afuera, ¿no? Pero para adentro, la diversidad que somos, la diversidad de identidades que portamos, la diversidad de versiones, esta versión con la versión del año anterior, con la versión... Imagínate ya, si tomamos solamente las versiones que somos. Tenemos mucho que charlar entre esas versiones, ¿no? Imagínate con identidades inconscientes, que son estos dobles del árbol, yacentes, no nacidos, bueno cuerpos, el cuerpo físico que me cuenta una cosa, pero el cuerpo emocional que me viene a mostrar otra, el cuerpo energético, el cuerpo astral, somos una diversidad, Sí, así sí, como vemos para afuera, también hacia adentro. sí, Claro, sin duda. yo siempre digo, todo lo que te devuelva a vos es un buen camino, tomalo, es Claro, parte del caminar. Ahí, sin sí. duda, sin dudas.
Y si te deja Y en paz y en plenitud más. Claro. exacto, sí, sí, totalmente. Y después, ¿seguiste, Pau, con economía? Sí, ahora estoy en el campus de economía, en el campus, en el portal de apertura continua, eh, que es para consultores certificados en empresa y economía personal, donde se aborda de lleno todos los conflictos relacionados al dinero, a, a la economía, ya sea de un emprendimiento, a tu, a tu rol desde ser emprendedora, desde dueña de negocio, de empresas, la Y qué economía empresarial, bueno, de todo se aborda qué, allí. qué te llevó a enfocarte en esta parte ahora también? Cuando aparece, cuando aparece desde Humano Puente esta propuesta de la bioexistencia aplicada a empresas y economía, yo dije, y de la economía del creador con el libro, yo dije, yo tengo que estar allí, yo tengo que ser parte de eso. No sé por qué, pero lo sentí así, un llamado muy fuerte, súper fuerte. Y el día que que me inscribo, o el día que se hace el encuentro, que fue el 11-11, donde se abre este campo, me fui al árbol. Ya que estamos con ecos del árbol, voy a traer todas referencias del árbol, chicas. Me fui al Bueno, árbol, me fui al árbol y me fijé la fecha y estaba en fecha con el fallecimiento de una tatarabuela, que soy yacente, y se me vino la única historia que sé de ella, que fue estafada y que perdió todas sus tierras y que desde ahí vivió un conflicto, imagínense, empezó a vivir conflictos relacionados con la pobreza y la carencia súper fuertes. Y dije, ok, esa fue la certeza que yo necesité para decir, sí, sigo por acá porque evidentemente es ahí. Es más, Bien. cuando veo eso en el árbol, de pronto empezó esta epistaxis, que es del sangrado de nariz, uy, qué bárbaro. instantáneamente, instantáneamente. Dije, ok, familia, yo voy a Por acá sanar, voy, yo por voy a acá voy. sanar la economía. Y ni hablar si busco los conflictos de carencia en mi propia historia. Es más, Sí, sí. dije, ¿por qué empecé por parejas? Si yo tendría que haber empezado a trabajar mi economía que estaba muy venida abajo. Pero bueno, aquí bichitos Bueno, biológicos, pero ¿no? Pero una cosa claro, lleva a la otra. Vos sabés que el claro. conflicto es uno solo, el síntoma, pero que va Claro, enganchado por tantas cosas que uno no sabe. exacto, exacto. Todo termina yendo de la mano, sin dudas. Pauli, Y de el tiempo es trasfondo, un sí. tirano con nosotros. Ay, Sí, Se nos sí, está sí, sí. acabando, pero ¿qué te gustaría dejarle reflejado o que escucharan o que algún dejarles mensaje. un mensaje a todos nuestros oyentes, a los que te están escuchando en este momento? Bien. Mira, me gustaría A ver, decirles ¿cómo? Póngase. que si se animan, que cuando se animan a mirar adentro de sí mismos, cuando se animan a mirar eso que tanto les duele, eso que tanto molesta, no solamente sanan, sino que despiertan a su propósito, su vida cobra sentido con mucha fuerza y que no solamente están sanando a sí mismos, sino que cuando se animan a sanar, sanan por consecuencia, así no lo estén buscando, a toda su descendencia o a toda su ascendencia, a todo el clan y a toda la humanidad. Porque al fin y al cabo, cada vez que uno mira para adentro y pone un poquito de luz adentro, también pone esa luz en el mundo. Así Así. que esto de sanar, eh, siento que es mucho más profundo y que no tiene que ver con una persona. Desde la mirada 3D, podríamos decir, siempre tiene que ver conmigo y con mi mundo, pero si lo vemos desde el aparente afuera, tiene que ver con todos, por supuesto. Así que eso, una invitación, la invitación a que se animen a mirar hacia adentro,
que van a, que van a recibir grandes recompensas porque es una tarea para valientes. Gracias, Pauli. Gracias, Pau. A Gracias por tu ustedes, chicas, mensaje gracias. Muchísimas y gracias por por estar acompañarnos, acá por compartir este espacio con nosotras. y por A dejar tu ustedes. experiencia también para que todos nuestros oyentes puedan ir tomando un poquito de cada uno que pasa por aquí. Así es, seguro que resonará perfecto en cada uno que lo escuche. Y desde ya Bueno, estás invitada en otro momento, ya te avisaremos para continuar con esta preciosa charla de amigas y de Me experiencias de encanta. vida, de experiencias de consulta. Sí, sí, gracias. porque hay mucho para hablar, ¿viste? Que lo que nos pasa. Es que Podemos Sí, pasar sí. horas, además, toda la tarde. y a su disposición, obviamente. Muchas Gracias, gracias, Pauli. Paulita. Gracias a todos por escucharnos. Es un placer que nos sigan, es un placer poder leerlos después y nos veremos en el próximo episodio Así es, nos vemos en el próximo episodio de Ecos del Árbol. del árbol. Chao, gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Coach en Línea y nos vemos en el próximo donde seguiremos aprendiendo juntos. No se olviden de suscribirse y compartir este episodio si les gustó.